Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Múdez Marín y a todos los ministros y hermanos y hermanas de los diferentes países. Hoy, jueves 1 de enero de este año 2026, le damos gracias a nuestro Padre Celestial en este comienzo de este nuevo año, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Nos dice en Levítico capítulo 25, verso 8 en adelante: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El año del jubileo para la adopción. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los que estén en pie. Hoy en algunos países están reunidos y para compartir con ustedes estas lecturas, estas pequeñas porciones en esta ocasión, vemos en el mensaje la adopción de un hijo que fue predicado el 24 de abril del 1983 en Calley, Puerto Rico. Dice: al recibir esa herencia, entonces ellos tendrán la riqueza más grande que un ser humano haya podido tener en esta tierra, porque ellos tendrán la herencia del Padre Celestial. Eso lo recibirán los hijos de Dios en la cima del monte, en la parte de arriba del monte, como lo recibió Jesús de Nazaret. Cuando Él fue adoptado, Él vio y recibió todas esas cosas. Él vio también a Moisés y Elías. ¿Y con quién hablaba Moisés y Elías? ¿Con quién hablaba Moisés y Elías? Moisés y Elías hablaban con el que iba a ser adoptado, porque Moisés y Elías tenían un mensaje muy importante relacionado con Jerusalén para Jesús. Ahora vean, ellos tenían un mensaje muy importante para aquel que iba a ser adoptado. O sea, Moisés y Elías estaban hablando con el que iba a ser adoptado. Y es lo mismo en este tiempo final. Moisés y Elías, esos ministerios, están en este tiempo hablándole a los hijos e hijas de Dios que serán adoptados, que serían transformados. Ahora miren, nos dice en el libro de Citas, en donde nos muestra el monte de la transfiguración, y aquí nos dice en este libro de Citas, en la página 42, párrafo 345, nos dice Mateo 17, muy bien: y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos. Y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Ellos habían llevado a Jesús a la montaña, o Él los había llevado, y Él fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con Él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero aparecerá, será Moisés y Elías. Ahora fíjense, antes que Jesús vuelva a la tierra,
ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí. Los apóstoles lo vieron aquí. El orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa, antes que lo vieron, que era Elías. Luego Moisés, Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley. Y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ven el orden de su venida? ¿Ve el orden de su venida? Ahora vean, primero verán, dice a Elías, luego Moisés y luego el ministerio de Jesús, o sea, el Hijo del Hombre glorificado. Y a la derecha escribe la venida del Hijo del Hombre glorificado. Y encima escribe adopción. Y una piedra angular. Moisés y Elías es igual, la venida del reino. Ahora, sigue diciendo aquí, así que en esa etapa de la adopción, un poquito antes, así también será para los que van a ser adoptados, porque dice la promesa, así como los hebreos, los judíos trajeron el evangelio a los gentiles se lo llevarán de vuelta a los judíos, a los hebreos. Ahora, para los que van a ser adoptados, será así también, de esa forma, tienen que escuchar a esos ministerios de Moisés y Elías. Dice, así que en esa etapa de la adopción, en la cima del monte de Sión, en la cima de la iglesia del Señor, en la edad de la adopción, los que van a ser adoptados han de oír y recibir un mensaje, el cual ellos necesitan para darlo también a conocer, para extenderlo al pueblo hebreo. El mensaje lo traerá entonces ese ministerio, la obra que va a ser hecha estará explicada por ese ministerio. Por lo tanto, todo hijo de Dios tendrá un conocimiento claro de lo que va a hacer. Y después el Padre Celestial dirá de esos hijos adoptados, a ellos oíd. Y el ministerio de Moisés y Elías, ¿qué será ese ministerio para el pueblo hebreo? El ministerio de Moisés y Elías para el pueblo hebreo será el ministerio de un hijo adoptado, porque solamente un hijo adoptado puede hacer lo que dice el Apocalipsis que va a hacer Moisés y Elías. Porque cuando se llega a ese nivel de adopción, se llega al nivel en donde toda la herencia, en donde todo lo que le pertenece a ese hijo le es entregado en su mano. Y él hace como él desea hacer con esa herencia. Y como él ya tiene la instrucción completa del tutor, o sea, del Espíritu Santo, él sabrá lo que va a hacer. Él hará todo aquello que está de acuerdo a los planes de Dios. Él utilizará toda esa herencia para realizar el programa de Dios que tiene para este tiempo. Por eso es importante conocer lo que será la adopción para todos los hijos de Dios. El ministerio de Apocalipsis 11 será un ministerio de adopción, será un ministerio adoptado. Y la adopción de todos los hijos de Dios tendrán que ver con el ministerio de Moisés y Elías. Nadie será adoptado sin que antes haya visto y recibido el ministerio de Moisés y Elías. Nadie será adoptado sin antes escuchar a esos ministerios. Y él nos dijo que esos ministerios estarían siendo operados en el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea que la visita, dice, nos estarán visitando esos ministerios. Pues tiene que estar en el cumplimiento de la visión de la carpa, ese instrumento en donde el Espíritu Santo estaría operando esos ministerios para esos hijos de Dios ser adoptados, ellos escuchar lo mismo que escuchó Jesús. Y si el primer hijo, Jesús, fue adoptado escuchando a Moisés y Elías, pues los que escucharán esos ministerios de Moisés y Elías en este tiempo serán adoptados. Y eso es lo que Dios está cumpliendo en medio nuestro. Es los hijos e hijas de Dios escuchando esos ministerios para prepararse para su adopción. Ahora miren, eso es lo que nos dice en el libro de los sellos, en la página 369, nos dice, ahora fijémonos en los 2 versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra
de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían, escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. Y escribe en el ángel de Jesús, Moisés y Elías. Y escribe hacia arriba la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde. Ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso, o sea que estaban oyendo. ¿Ves por qué? Se requiere que toda persona que vaya a ser adoptada tiene que oír. Y toda persona que va a recibir el juicio divino tiene que oír, porque esa persona, al escuchar y luego rechazar, pues rechaza las bendiciones, rechaza a ese que está trayendo esa fórmula para poder ser adoptado. Ellos habían estado en cultos como este, claro que escucharon. O sea, claro que están escuchando. Todos escuchan para recibir lo que le corresponde a cada persona. Unos escuchan para recibir las bendiciones, otros escuchan para recibir las maldiciones. Tan sencillo como eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Y él escribe allí, habían oído lo que venía. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. ¿Ves? Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y allá a la derecha escribe misericordia por última vez. Y abajo escribe Elías y Moisés. El que recibe su mensaje recibe misericordia. Ahora vean, sigue diciendo en la 370, y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. La Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel, y escribe Juez, que está sentado sobre el trono de David, y de la ira del Cordero, escribe León. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, reinos y gobernantes, escribe. Oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Oraciones fuera de tiempo aceptable, escribe allí. Y también escribe, no había sangre en el propiciatorio. Con Elías y Moisés, reclamación, escribe también. Ahora sigue diciendo, hasta que, estoy en el mensaje nuevamente, la adopción de un hijo. Nadie será adoptado sin que antes haya visto y recibido el ministerio de Moisés y Elías. Hasta que los haya visto y haya oído lo que tienen que decir. Podrán recibir todas esas cosas, todas esas bendiciones. Fue después que Jesús escuchó la voz de Moisés y Elías. Fue después de eso que Dios dijo, que el Padre dijo, ahora a él oíd. Será después de eso que todos los hijos de Dios tendrán la autorización plena de hacer y deshacer, porque Dios dirá, a ellos oíd. Pero ellos oirán a Moisés y Elías como lo escuchó Jesús de Nazaret. Moisés y Elías en su ministerio recibirán la adopción, porque esos ministerios tendrán una labor muy importante. Recuerden el lugar donde él dijo, una cosa es la adopción del ministerio, otra cosa es la adopción del instrumento y otra cosa es la adopción como cuerpo nuevo, como transformación. Dice, no vayan a confundir eso. Estas obras que aparecen en el Apocalipsis, estas obras de Moisés y Elías, de estos dos ungidos que aparecen ahí, son las obras de un hijo de Dios adoptado, porque vemos que esos ministerios tendrán control sobre toda la naturaleza, y solamente un hijo de Dios adoptado es el único que puede tener control completo sobre toda la naturaleza. En el libro de los sellos, en la página 364, ahí nos dice, y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Y escribe 3 p.m. Y en la hora sexta escribe 12 p.m. Y de al lado escribe 3 p.m. murió. Mateo 27:45. Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 6:12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y escribe a los judíos,
Y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad, cuando Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la cruz, antes de levantarlo en la resurrección. Primero hubo tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día, y las estrellas no dieron su luz. 2 días después, él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto sucedió en Egipto, él libertó a Israel, y lo único en su viaje hacia la tierra prometida. Y lo inició en su viaje hacia la tierra prometida. Ahora, en el tiempo de la tribulación encontramos a estos 2 profetas, quienes tienen el control de todo con la palabra de Dios. Le da con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ellos no son dioses, sino apenas en el sentido superficial, porque aún Jesús dijo: si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, a estos Dios envía su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. Y él escribe encima de ese párrafo: ministerios adoptados en él, y escribe: Moisés y Elías tienen el título de propiedad. Vamos a ver, aquí está dobladito. Ministerios adoptados en el monte de Sión. Moisés y Elías tienen el título de propiedad. Y a la izquierda hacia arriba dice: hablan a medida Dios le dé la palabra. Y escribe a la derecha hacia arriba también: la naturaleza. Y dibuja una estrella de David allí. Y ahora aquí lo vemos con una comisión de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. Ciérrese los cielos, y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144,000 que están en el libro de la redención. Eso está bajo el sello de la redención, en el 6º sello. Oh, amigos, ese es el 6º sello que ha sido tan misterioso. Y arriba escribe: el 6º sello es igual, el sello de la redención. Los 144,000 están en el libro de la redención. Ahora recuerden, aquí él nos está mostrando lo que es ese ministerio adoptado. Pero miren, si el 6º sello es para los 144,000, ¿desde cuándo el 7º sello estaría comenzando? Porque él dijo que todo eso sería, o sea, la parte de sellar a esos 144,000. Miren dónde lo dice, en la página 359 de este libro de los sellos. Allí él nos dice, a mitad de página: pero Jacob dijo: no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio en mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. O sea, ahí estarán el 6º sello. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la gran tribulación. Ahora vean, si sucede antes, entonces ya esos ministerios tienen que estar siendo operados por el Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque ahí es que ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y están ahí los dos. Vemos a la iglesia novia y vemos los 144,000. O sea, que esos ministerios tienen que estar siendo operados antes de comenzar la gran tribulación. Ya tienen que estar esos ministerios en ese instrumento, en ese hijo de Dios adoptado, sus ministerios. Ahora sigue diciendo, en la adopción de un hijo. Por eso, Apocalipsis 11, con todos esos demás capítulos que hay ahí, que hablan del ministerio de estos 2 ungidos, es una demostración clara y completa de lo que es un hijo adoptado, lo que es la autoridad y el poder que le es otorgado por el Padre, que le ha otorgado esa adopción, y que cuando se la ha otorgado es porque sabe que ese hijo está capacitado para hacer las cosas de acuerdo al programa de Dios, y de que ese hijo no hará otra cosa sino lo que le agradará al Padre Celestial. Cuando Dios lleva a cabo una adopción es porque ya Dios está seguro, ya no tiene que hacer más pruebas. Por eso es que cuando Dios adopte a sus hijos, lo hará después de haber ellos pasado por todas las pruebas que Dios quería pasarlos.
Todo lo que Dios nos está pasando son pruebas para al final en la página 254, que él dice allí, esos hijos de Dios colocando la palabra bien con Moisés y Elías, o sea, ya ahí están más que probados. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. 7 es el número de perfección. Y Dios ha venido pasando a su iglesia por 7 etapas. En la primera etapa no ocurrió la adopción. En la segunda tampoco. En la tercera tampoco. En la cuarta, en la quinta, en la sexta, ni en la séptima tampoco. Porque esas son 7 etapas para Él perfeccionar a esos hijos que va a adoptar. Pero cuando terminan esas 7 etapas, entonces comienza la etapa de adopción. La etapa de la cima del monte de Sión. La etapa de coronación. La etapa en donde entonces ya no hay más mensajeros de las 7 edades de la iglesia, sino lo que fue visto en el monte de la transfiguración. Dios llama, escoge a los que han de subir al monte para que vean lo que es una adopción. Y ahí entonces Él adopta a quien vaya Él a adoptar para hacer la obra de Dios para esos días. Y luego, ahora vean que Él escoge, no es cualquiera, no, son todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y son aquellos que lo están esperando. No puede alguien que no lo esté esperando recibir su adopción. Tienen que ser los hijos de Dios que lo están esperando. Y luego, todos los hijos de Dios también serán adoptados en esa edad o etapa. Entonces, eso concuerda con el año del jubileo, porque después de pasar 7 semanas de año, después de pasar 49 años, que dividido entre 7 son 7 etapas, 7 por 7 es igual 49, después de pasar 7 etapas de 7 años, venía entonces el año 50, en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo, y ahí se proclamaba libertad en toda la tierra. La liberación era proclamada ahí, y cada uno regresaba a su herencia, a su posesión, y cada uno a su familia. Ahora miren en la página 121 del libro de citas, párrafo 10:75, nos dice: tú no le puedes decir al Pentecostés que la santificación era todo. Ellos vieron la restauración de los dones. Él no va a creer eso, no. Él tiene más que eso. ¿Ven ustedes? Y esa fue la última edad de la iglesia que tuvimos. Y la Biblia dice que ya no habrá otra edad, pero habrá un recogimiento de la gente. ¿Ven ustedes? Y aquí estamos en eso. Y él encima escribe: el recogimiento a la piedra angular, la santa convocación en el año del jubileo. Y dibuja una piedra angular a la derecha y las edades. Y sigue diciendo, eso nos habla del tiempo de la adopción, en donde cada persona recibía de nuevo su herencia. Y eso era hecho, se tocaba esa trompeta del año del jubileo, en donde se proclamaba la libertad. Se tocaba en el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, se tocaba esa trompeta, porque ese era el día de la expiación. El día de la expiación se tocaba la trompeta del año de jubileo. El día de la expiación es entonces el día en donde la adopción, la herencia, regresa a las manos de sus dueños originales. En el párrafo 14:96, que corresponde a la página 168, vean que nos dice allí: ¿por qué yo, un hombre viejo, sufrí toda mi vida? ¿Por qué Él me curó ahora? Creo que cabalgaré esta senda otra vez. Tengo que traer un mensaje. Y escribe ahí, quinto Elías, año de jubileo. Y le digo a mi padre esta noche, como Junior vio aún un sueño la otra noche de las alas de esa paloma moviéndose en estas ventanas aquí: Señor, tu sirviente está compareciendo para servicio. Y escribe abajo, vendrá un mensaje nuevo, el nuevo encimita, es igual, año del jubileo, el evangelio del reino. Y encima del párrafo escribe, quinto Elías, el evangelio del reino, cabalgaré esta senda otra vez. Tengo que traer un mensaje del año del jubileo. Sigue diciéndole aquí, la adopción de un hijo. La adopción, la trompeta del año de jubileo y la expiación se entrelazarán. Tendrán una relación muy íntima. Eso es hermoso. La gran trompeta, que es el juicio,
Vean donde se proclama el juicio divino, que es la séptima trompeta. Lo que es la séptima trompeta para Israel, que son esos ministerios de Moisés y Elías, es el séptimo sello para la iglesia novia, la venida del Señor. Y esa relación muy íntima dice que se tendrá. Para todo eso habrá un ministerio de parte de Dios, para beneficio de todos los hijos de Dios, porque siempre Dios obra por medio de sus instrumentos. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Siempre Dios obra a través de sus instrumentos. Y los hijos que están en el proceso de tutoría entrarán a esa adopción y recibirán toda su herencia, recibirán un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, y recibirán todas las riquezas de las cuales Dios nos ha hablado. La adopción de un hijo. Eso será la adopción de cada hijo de Dios. Correrá paralela a la de Jesús, a la de Moisés y a la de José, a la de Abraham, porque aquello es el tipo y figura de lo que será la adopción de los hijos de Dios en el tiempo final. Todos esos ingredientes que hubieron allá, los veremos acá, actualizados en nuestro día. La adopción del hijo. ¿De qué le vale un hijo de Dios comenzar y no terminar? ¿De qué le vale a un hijo de Dios comenzar en la tutoría y no gustarle al maestro que Dios tenga para enseñarle en la forma que Él lo hace en cada tiempo? No le valdría de nada. Pueden decir, yo comencé desde el 74 o antes, y yo desde jovencito estoy en el mensaje. Y muchas cosas más pueden decir. Miren, pero si al final no les gusta, o sea, no le llama la atención y no ha identificado al Espíritu Santo, que es el tutor, en un instrumento, el cual en este tiempo final le está enseñando, le está dando a conocer ese misterio de los 7 truenos, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Si no le gusta, ¿de qué le vale haber tenido toda una trayectoria y haber hecho esto y lo otro? No le vale de nada. Tiene que escuchar al tutor, que es el Espíritu Santo. Imagínese que usted viviera en la primera edad y no le imaginase que usted viviera en la primera edad y no le gustara al maestro. Imagínese que usted viviera en la primera edad y no le gustara al maestro. Imagínese que usted viviera en la primera edad y no le gustara al maestro. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Que es en la forma que estaba enseñando a la gente en aquel tiempo, que era a través del apóstol Pablo, el cual era un mensajero de aquella edad. Nunca entonces tomaría las lecciones de esa primera edad. Y todos y cada uno de nosotros en este tiempo tenemos que estar tomando las lecciones del tutor, que es el Espíritu Santo, el que nos está enseñando como maestro, porque las 5 manifestaciones que Dios le dejó a la iglesia estarían en ese instrumento. O sea, Él dejó, vean, esos ministerios de apóstol, de profeta, de pastor, de maestro y de evangelista. Todos esos ministerios en uno, porque es el Espíritu Santo el que los opera. Y ese es el maestro en este tiempo final, trayéndonos toda esa revelación del misterio de su venida para esos que van a ser adoptados, como lo fue Jesús. Hemos visto todo lo sencillo que Dios está cumpliendo lo que Él prometió, en donde Él dijo que en la visión de la carpa era el lugar de enseñanza, era el lugar en donde Él estaría trayendo esa enseñanza, ese verdadero maestro, trayendo la enseñanza para la adopción de los hijos e hijas de Dios. Página 155, párrafo 1387. Ahora, en hacer esto, he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas 7 copas y las últimas 7 trompetas y los últimos 7 truenos del libro del Apocalipsis, juntándolos juntos en esta hora en que vivimos, siguiendo la apertura de los 7 sellos, las 7 edades de la iglesia. Ahí encima escribe una carpa, por lo cual no pudiéramos obtener campo para hacerlo, por lo cual yo espero que tan pronto como yo pueda, nosotros podemos obtener un lugar suficiente para eso, sea aquí en Louisville, New Albany, o sea que pongamos una carpa para que nos podamos quedar todo lo que el Señor nos guíe a hacer. Y escriba a la derecha, 2002, carpa. Y también
Aquí encima del párrafo 1387 escribe las 7 trompetas y las 7 copas, los 7 truenos, y escribe la enseñanza en la carpa. Es igual, los 7 truenos, las 7 trompetas. ¿La enseñanza dónde? En la carpa. Pues si va a haber enseñanza en la carpa, tiene que estar un instrumento en donde el Espíritu Santo esté hablándole a su iglesia en este tiempo final, enseñándole esas lecciones para ser adoptados. Ahí en Últimas 7 Copas también escribió 2002. Hemos visto en estas cortas palabras de este saludo para todos el año del jubileo para la adopción. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, y un año lleno de las bendiciones que Él tiene ya, tiene ya en su programa para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde y los cuide de todo peligro durante este año en donde esperamos nuestra transformación, porque siempre el año que estamos viviendo, que comenzamos, pedimos a Dios que sea ese año, y si no es ese año, pues el otro, pero siempre estamos esperando en el año que estamos viviendo nuestra transformación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.